Muy buenas noches. Desde acá de Lima, Perú, desde la Iglesia Comunidad Carismática Jesucristo es el Señor, estamos desarrollando el tema, un discipulado sobre las dos obras del Espíritu Santo. Y saludamos desde ya a todos aquellos que nos están viendo a través de este canal, desde México, Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, República Dominicana, de Chile, de Venezuela, de Ecuador, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Cuba, a todos aquellos que están conectándose. Bien, le damos gracias a Dios por sus vidas y estaremos dando, como dijo el apóstol Pablo, sin reservarnos nada del consejo de Dios. ¿Por qué? Porque es importante del mandato de Jesús. Jesús dijo, id. La palabra id es un verbo imperativo y le está diciendo id y haced discípulos. Le está ordenando de que hagan discípulos a todas las naciones. Verdaderamente, un cristiano no tiene discipulados como un barco que no tiene un ancla, está a la deriva. Es como un minero que no tiene linterna. Es como un soldado que no tiene arma. Así es que es importante que nosotros seamos discipulados. Lo maravilloso es cómo es posible que Jesús, después de haber preparado un grupo de discípulos, estos discípulos arremetieron contra todas las obras de las tinieblas. Era un pequeño grupo de 12 hombres comprometidos con el Evangelio. Posteriormente aumentó a 120. Tanto era así su amor por la obra, tanto era el amor por el Evangelio, sabía el resultado del Evangelio, que ellos comenzaron a influenciar al mundo. Hoy, en esta época, ya de que poco hay discipulados en las iglesias, es el mundo que quiere influenciar a la iglesia, pero no lo vamos a permitir porque estamos preparando, y creo que en las diferentes iglesias, un poderoso ejército antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que se tiene que cumplir la palabra. Habrán cosas terribles en la tierra, habrán tinieblas, habrán terremotos, habrán todo lo que la Biblia dice que jamás en la historia se ha podido contar, pero nos estamos preparando en realidad para advertirles a las personas que el amor de Dios aún todavía permanece, porque dice que con amor eterno nos ha amado. Así que vamos a hacer una oración, y esta oración es para que el Espíritu de Dios pueda poner en el corazón de las personas esa pasión. Queremos que ardan los corazones por predicar el Evangelio, que ardan por las personas perdidas, porque estamos en realidad buscando un gran avivamiento espiritual. Solamente un gran avivamiento espiritual es la que puede hacer de que un pecador venga a los pies de Jesús. Un avivamiento espiritual es lo único que puede tocar a los gobernantes en la corrupción y vengan arrepentidos a Jesús, a los hechiceros, a todos aquellos que están metidos en las obras de las tinieblas. Hoy estamos escuchando las cosas que están pasando en Hollywood, cómo están sacrificando a niños, cómo hacen actos tan perversos como se hacía en la época antigua con los dioses paganos, como el dios Molot. Así es que vamos a orar y que este discipulado que estamos dando pueda llegar, introducirse en el corazón de las personas y ayúdanos a seguir predicando este evangelio del reino. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos y le decimos: Padre, en obediencia a tu palabra, venimos a través de Jesucristo. Tú no has nombrado a nadie más que a Jesús, que podemos entrar a tu misma presencia. Y gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Y gracias, Señor, por darnos esta nueva naturaleza, por darnos, Señor, esta vida, por haber sido recreados en nuestro espíritu y habernos dado tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, precioso, precioso, amado Espíritu Santo. Ya no estamos pensando que seas poder, fuego. No estamos pensando que seas una paloma. Ahora estamos creyendo a través de la palabra que eres una persona muy maravillosa. Y aquí estamos para ser guiados. Guíanos, amado y precioso Espíritu Santo. Revela la palabra, así como le revelaste a los que la escribieron. Ahora revélanos a nosotros para entenderla y poder levantarnos y predicar con poder y con fuerza este evangelio del reino. Muchas gracias. Y todos damos un fuerte amén y amén. Bien, a todos, entonces los que están acá presentes, los que están escuchándonos ahorita a través de esta radio o de este canal, estamos hablando sobre las dos obras del Espíritu Santo, pero nos estamos enfocando, nos hemos enfocado en la primera obra. Para que no haya confusión, la primera obra, lo vuelvo a reiterar, la primera obra que hace el Espíritu Santo no lo puede hacer ninguna religión. Nunca una religión ha podido hacer esta obra. Jamás. Desde el antiguo pacto hemos visto
naciones, cómo se levantaban a través de sus religiones con sus ritos y nunca hubo cambios sustanciales. Así es que recién con la venida de Jesús vamos a ver, ¿no?, cómo va a haber el cambio de que ya se había hablado. Ya los profetas habían hablado y habían dicho que el Señor quitaría el corazón de piedra y pondría uno de carne. Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando de un órgano que bombea sangre. No. Sencillamente está hablando de la parte central del hombre. La Biblia le llama al espíritu interior, a nuestro hombre interior, a nuestro yo verdadero, le llama corazón, porque es la parte central. Le llama corazón, le llama nueva naturaleza, le llama la nueva criatura, le llama nuevo hombre interior, le llama. Entonces, hemos visto cómo se realiza la primera obra, esa primera grandiosa obra del Espíritu Santo. Y le dije de que no es como mucha gente piensa, porque hoy en la actualidad nosotros podemos decir, vemos millones de cristianos por todos sitios, podemos ver personas con Biblias en la mano y no nos debemos hacer problemas, porque Jesús tampoco se hizo ningún problema. Cuando le dijeron, ¿cómo podemos conocer a un cristiano? ¿Sabe por qué se le conoce a un cristiano? Por los frutos. Así es que no se le conoce por el tamaño de la Biblia, no se le conoce por la vestimenta que lleva, no se le conoce por un objeto que pueda llevar colgado en el cuello, no, se le conoce sencillamente por sus frutos: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad y todos esos frutos que el Espíritu Santo ha derramado dentro de nuestro espíritu. ¿Y cuándo lo derramó? Lo derramó el día que nosotros vinimos a Jesús, el día que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor, como Salvador. Y les expliqué y le dije de que cuando nosotros predicamos el Evangelio, no se trata de llevar a la gente y decirle solamente, recibe a Jesús. Hay que entender, hermano, que Jesús nos dijo de que se tendría que predicar en su nombre arrepentimiento de pecado. Arrepentimiento de pecado. Es necesario que las personas tienen que arrepentirse. Es muy importante que entienda la gente que tiene que arrepentirse, porque de lo contrario, una persona que piense que aceptar a Jesús sin arrepentimiento va a llevar el mismo tipo de vida que ha estado llevando. Por lo tanto, una vez más, le replico esto y para que me escuche, la religión no puede cambiar al hombre. La religión no puede cambiar al hombre, jamás podrá cambiarlo. La religión no le puede dar una nueva naturaleza. La religión no tiene el poder, los ritos no tienen el poder para cambiar al hombre. El único que puede cambiar al hombre es Dios a través de esa operación del Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús. Entonces, hemos visto también, para no equivocarnos, habíamos ido al libro de los Hebreos, notamos en el capítulo 6 de que existen una doctrina de bautismos. Repita conmigo, doctrina de bautismos. Exacto, ¿no? Habrán escuchado ustedes también, hemos visto en Marcos cuando dice, ¿no?, todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces viene la pregunta que dice, ¿y qué pasa con los que aceptaron a Jesús, pero como en la iglesia no había bautismo, estaba programado después de un año o medio año, pero por cierta situación partieron y no fueron bautizados en agua? ¿A dónde se va? Entonces nosotros nos quedamos sorprendidos, no tenemos una respuesta, pero cuando comenzamos a estudiar la Escritura, cuando comenzamos a entender la Escritura, vemos en Hebreos capítulo 6, en el verso 2, dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Quiere decir que hay una doctrina de bautismos. Así que cuando hablamos de bautismo, no solamente estamos hablando de un solo bautismo, estamos hablando de varios bautismos que hay que estudiarlos, bautismos que hay que ver en qué tiempo se dieron y el bautismo que hoy se está dando. No confundamos el bautismo del antiguo pacto. El bautismo del antiguo pacto, ¿no?, que tiene sus raíces prácticamente en el lavacro, ese de Juan el Bautista, ¿cierto? Es un bautismo que nos salva, es un llamado al arrepentimiento. Es Juan llamando a las multitudes de personas de que el reino de los cielos se había acercado. Estaba hablando de Jesús. Y de hecho de que el bautismo, la palabra bautizó, significa con sumergir una persona, un objeto debajo del agua, sumergirlo debajo del agua. Y vemos también que ahora Jesús va a ordenar otro bautismo, ¿no? Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ambas son bautismos, ambos se sumerge a la persona abajo del agua, pero no confundamos ese bautismo del antiguo pacto que viene a través de Juan el Bautista y ahora el de Jesús. Y Jesús dice que debemos hacerlos discípulos. Mire, hacer discípulos, se supone de que no voy a hacer discípulo a un bebé recién nacido, a un bebé de meses de nacido, de 1 año, de 2 años, 3 años, 4 años, no voy a ser un discípulo. La Escritura está dándonos a entender de que se puede hacer discípulo a una persona porque la palabra discípulo en el griego es matete, de la raíz mash, que significa un aprendiz esforzado. Así que un bebé no es un aprendiz esforzado, un niño de 3, 4 años no es esforzado. Y si alguien me dice, pastor, ¿pero qué pasaría si un niño parte y muere por cierta razón? Bien, nosotros no creemos que un niño se vaya a un limbo porque no existe. Lo que nosotros creemos, lo que dice la Escritura, que si un niño parte, irá a la presencia de Dios, porque para eso fue Jesús, para pagar el precio de nuestro pecado. Entonces, vamos a ver de que aquí vamos viendo 2 tipos de bautismos tangibles. Tangibles porque podemos verlo. El de Juan, el de Jesús. El bautismo de Jesús tampoco salva. Pero él dice que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero primero tenemos que recibir un discipulado. Tenemos que saber quién es el Padre. Tenemos que saber quién es el Hijo. Tenemos que saber quién es la persona del Espíritu Santo. Tenemos que saber qué es lo que hizo el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la consolación. Entonces mucha gente puede ir a las aguas, pero no sabe quién es el Padre, no sabe lo que ha hecho el Padre. Puede ir muchas personas a las aguas, no saben lo que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario. ¿Ves? Y no sabe quién es el Espíritu Santo. Por eso es importante que una persona que vaya a las aguas tiene que recibir un discipulado. Es lo que se está recibiendo a través de este canal y los que están aquí en la iglesia. Entonces hay una doctrina de bautismo. Ahora voy. La primera obra del Espíritu Santo. Esta primera obra tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y fuimos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el verso 13. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 13, dice, por un solo espíritu, está con mayúscula, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados, está hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Qué está sucediendo aquí? Y atentos, el día que nos predicaron el Evangelio, el día que aceptamos a Jesús, es el día sucedió algo dentro de nosotros. Nos arrepentimos. Sabíamos que estamos haciendo cosas malas. Sabíamos que Dios existía. Nos hablaron de Jesús en la cruz, su obra, pero no lo habíamos aceptado. Seguíamos viviendo con una religión, pero seguíamos viviendo haciendo lo malo. ¿Ves? Así que no había un cambio. No surtía efecto prácticamente. La religión no tiene un efecto. Entonces, hay que ver de que en estos momentos va a surgir algo tan interesante. Esa es la primera obra del Espíritu Santo relacionado con el nuevo nacimiento. Nos acordaremos que Dios le dijo a Adán y Eva, si comen de este fruto ciertamente moriréis. En el hebreo original dice, en tu muerte morirás. Le está hablando de 2 muertes. El hombre experimentó la primera muerte, que significa la separación. Tanto en el hebreo como en el griego, la palabra muerte significa separación. El hombre se separó de su creador. Entró el pecado, distorsionó la verdadera naturaleza de Dios, un Dios de amor, de misericordia, un Dios compasivo. Así es que el hombre se separó. Dios nunca quiso separarse de su creación. El hombre estaba separado. Surgió la primera profecía. Pondré enemistad entre ti, ¿no?, y la mujer. Tú le herirás en el calcañar, pero el que venga te va a herir en la cabeza. Herir en la cabeza significa destronar. Apareció Jesús, el Hijo de Dios. Destronó. Jesús dijo, yo vi al diablo caer como un rayo del cielo hacia la tierra. Y cuando el diablo cayó, Jesús estaba listo para hacer la obra gloriosa de la salvación. ¿Pero con quién? No solo con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Y entiendan esto, por favor. El Espíritu Santo hace una operación espiritual. Se llama nuevo nacimiento. Quita nuestro espíritu o recrea nuestro espíritu muerto, que significa separado de Dios. Lo recrea. Una vez que lo recrea, el Espíritu de Dios habita
Pablo dice que somos templo donde habita la preciosa persona del Espíritu Santo. Entonces, se cumple lo que está escrito en la palabra. Romanos 5:5, lo vuelvo a recalcar, el Espíritu de Dios viene en nosotros, nos hace una nueva creación y derrama el perfecto amor de Dios en nuestros corazones, espíritus. Entonces ya tenemos el amor de Dios, ya tenemos ahora el amor de Dios y se cumple lo que está escrito en Gálatas capítulo 5, en el verso 22. Habla más el fruto del Espíritu. No está hablando del fruto del Espíritu Santo, no, está hablando del fruto, del Espíritu en sí, el Espíritu Santo, el amor de Dios que lo ha derramado en nuestro corazón. No dice Pablo a los Gálatas más los frutos, dice el fruto. Eso significa que lo primero que derrama es el amor. Y una vez que el amor de Dios está dentro, viene paz, gozo, templanza, benignidad y se va multiplicando. ¿Y cuándo se comienza a multiplicar? Cuando nosotros ponemos de nuestra parte. Y también hemos entendido que si nosotros somos un ser tripartito, la primera obra del Espíritu Santo tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento en el Espíritu, pero no con el alma. En el alma está la mente, la voluntad, las emociones, los sentimientos. Ahí está. Ese es el alma. En el alma tenemos que trabajar. El aceptar a Jesús no nos hace perfectos. Nos hace perfectos en el espíritu, pero no en el alma, no en el cuerpo. Entonces ahora comenzamos nuestro trabajo. ¿Ves? Ahora comenzamos nuestro trabajo. Así que los que tienen a Jesús y van solamente los domingos a la iglesia, trata por todos los medios de recibir un discipulado. En sus iglesias o a través de este canal, un discipulado. Porque no es suficiente estar un domingo en la iglesia y recibir un mensaje y toda la semana mantenerte con un solo mensaje. No, acordémonos que Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que alimentarme, podemos salir después de este discipulado a un restaurante, podemos ir a comer, ¿cierto? Tomar desayuno, mañana, almorzar. Estamos alimentando nuestro cuerpo. Pero ¿qué alimenta nuestro espíritu? ¿Qué alimenta nuestro espíritu? No es el alimento sólido, es la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros seamos alimentados con la palabra de Dios. Es importante que cada vez que salgamos a trabajar, cada vez, aunque el bien y la misericordia nos va siguiendo todos los días de nuestra vida, es importante, hermano, que palabras de gracia salgan de nuestra boca. Es importante, hermano, de que cada vez que tenemos que compartir con las personas y vivimos experiencias humanas en esta tierra, enemistades, pleito, tantas cosas que hay, entonces nosotros cómo poder tratar. Y ahí donde las personas dicen, esta tiene algo, esta persona tiene algo, hasta cuando de repente te ven con una Biblia en la mano. Ah, ya sabía, este tiene algo, es diferente, no es igual. Son personas diferentes, no responden tan igual. No son esas personas que después de una jornada de un trabajo se tienen que retirar a ¿cómo se llama?, a tomar, a hablar groserías. No, si va, son cuidadosos, son muy mesurados para hablar, algo tienen. Entonces comienzan a darse cuenta de que somos luz en esta tierra por causa del nuevo nacimiento. Amén. Y eso es lo importante. Entonces, esta es la primera obra, esta es la primera y preciosa obra que realiza el Espíritu Santo. Y le dije, hermano, de que le íbamos a llamar bautismo del Espíritu Santo. ¿Ves? Ese bautismo del Espíritu Santo es cuando aceptamos a Jesús, recrea nuestro espíritu y nos incorpora al cuerpo de Cristo. ¿Qué somos entonces ahora? La iglesia de Jesucristo. Repita conmigo, somos la iglesia de Jesucristo. Así es. Y eso me hace acordar de que cuando somos la iglesia de Jesucristo, Saulo estaba siguiendo a la iglesia. Estaba persiguiendo a la iglesia con el propósito de matarlos a los cristianos en esa época. Era llamado lo del camino. Y se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que cuando el diablo te está persiguiendo a ti, no te persigue a ti. Te está persiguiendo al Señor. Y no puede hacer absolutamente nada porque somos de su propiedad. Amén. Eso es importante. Eso es lo importante cuando tú entiendes que eres la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia, y Jesús lo dijo, que las puertas del infierno, repite conmigo, las puertas del infierno. Una vez más, las puertas del infierno. Una vez más, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Si las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, es la iglesia prevaleciendo contra el infierno. Esto es lo importante. Esto es lo maravilloso que podemos entender cuando aceptamos a Jesús. Ahora, caminando en esta tierra,
No hay aquí que la gente diga, oh pastor, el diablo nos está haciendo brujería, me están haciendo hechicería. No te preocupes, ningún arma forjada prosperará contra nosotros y Él condenará toda lengua que se levante en juicio contra la iglesia. Me están maldiciendo, no te preocupes, porque tú ya estás bendecido con todas bendiciones en lugares celestiales. Eres la iglesia. Y esa es la primera obra del Espíritu Santo. Esta primera obra la evidencia, una vez más lo vuelvo a repetir porque es tan importante, es caminar en amor. Es caminar en amor. Es aprender a caminar en amor. Es aprender a pedir perdón. ¿Qué es estar resentido? Sencillamente es retener ideas, retener razonamientos de las cuales un día nos ofendieron, quizás porque no nos dieron o nos dieron poco, o nos dijeron cosas. También tenemos que entender, como dice en Eclesiastés, nunca pongas tu corazón, no, cuando habla alguien mal contra ti, acuérdate que tú también en otra oportunidad hablaste mal contra otros. Ahora estamos creciendo, vamos creciendo y estamos dejando de criticar, de hablar mal, pero otros que no tienen a Jesús, otros que no tienen el nuevo nacimiento, lo están haciendo y nosotros sí entendemos que podemos perdonarlo. Jesús dijo que no había venido a este mundo a condenarlo, a este mundo. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque el hombre estaba caído, tenía una naturaleza pecaminosa. Nadie puede cambiar, escúcheme bien por favor, nadie puede cambiar si su naturaleza es pecaminosa. Una persona recién puede cambiar, recién cambiará cuando esa naturaleza pecaminosa sea quitada. Cuando el amor de Dios, cuando el poder de la sangre de Jesús lave a esa persona de todo tipo de pecado. Así es. Entonces, vamos entrando a esta segunda obra. Para muchos, y quiero hacerlos entender, fuimos a Juan capítulo 20. Jesús había resucitado entre los muertos. Así que se les apareció a ellos y sopló sobre ellos y le dijo, recibid al Espíritu Santo. ¿No? Recibid al Espíritu. Y recibieron el Espíritu Santo. Ahí empieza el nuevo nacimiento. Ya ellos eran nacidos de nuevo, pero no nos olvidemos de que Jesús también le dijo a ellos en el Evangelio de Lucas, y no se muevan de ahí hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Repite conmigo, poder de lo alto. Entonces ellos ya tenían el nuevo nacimiento. Ellos tenían el nuevo nacimiento, pero le faltaba algo. Un poder sobrenatural. Ellos no sabían cómo se iba a manifestar ese poder sobrenatural. No lo sabían. No tenían una idea cómo se iba a manifestar ese poder sobrenatural. Un poder que le iba en realidad a sacar de sus casillas. Un poder sobrenatural que los iba a llevar más allá de sus límites. Un poder sobrenatural que los iba a llevar inclusive hasta experimentar, escúcheme bien, la misma muerte. Porque todos sabemos la muerte de los cristianos primitivos en aquella época. A ellos no les importó de qué manera iban a morir. No les importó. Ellos sabían que lo que estaban haciendo, sabían a dónde iban, sabían que este cuerpo es temporal, sabían que el Espíritu, y en el Espíritu está la vida. Nosotros sabemos de que todo aquel que tiene a Jesús, tenemos un lugar. Y todo aquel que no tiene a Cristo, todo aquel que lo ha rechazado, también tiene un lugar. Así es que no nos asustemos, Jesús habló del cielo y también del infierno. Nunca habló del limbo, nunca habló de purgatorio. Así que no tenemos por qué creer en aquellas cosas. Desechemos las mentiras que nos contaron. Listos. Entonces, vamos a entrar a un pasaje interesante. Y ya hemos hablado con respecto al libro de los Hechos. Ustedes recordarán que hablamos en el libro de los Hechos en el capítulo 1. Ellos ya habían recibido el nuevo nacimiento. Entonces, lo que sucedió en Hechos capítulo 2 no tiene que ver con el nuevo nacimiento, porque ya habían recibido el nuevo nacimiento. Lo que aconteció en Hechos capítulo 2 fue totalmente diferente lo que sucedió en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? Estaban sentados unánimes, todos juntos unánimes. Repite conmigo, juntos unánimes. Estaban en obediencia cuando de repente dice que se aparecieron como llama de fuego sobre su cabeza. Miren, se aparecieron como llama de fuego a su cabeza y se supone que entró hasta su interior. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas.
Yo sé que muchas personas dicen de que estaban hablando idioma. No, para mí no estaban hablando idioma porque vamos a la misma escritura. Nos fuimos a primera carta a los Corintios capítulo 14 y dice que el que habla en lenguas, ¿no? ¿A quién habla? Habla Dios, ¿no? Primera carta a los Corintios capítulo 14 en el verso 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Quiere decir que en Hechos capítulo 2, viene el derramamiento del Espíritu Santo, viene el bautismo en el Espíritu Santo, con una evidencia de hablar en lenguas. Es un lenguaje no natural, es un lenguaje sobrenatural, totalmente sobrenatural. Y muchos dirán, pastor, pero aquí están hablando en la lengua de cada uno de los que habían venido de diferentes partes del mundo. Pero si nos vamos nuevamente a primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, vamos a ver que en el verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarlo. Verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, ¿quién ora? Mi espíritu. Es un fluir desde el interior, es un fluir desde el interior, desde adentro. Entonces, ¿qué sucedió? La pregunta es, entonces, ¿qué pasó en Hechos capítulo 2? ¿Qué aconteció? Ellos ya eran creyentes, ya tenían el nuevo nacimiento, ya tenían la primera obra, pero el Señor le dijo, ahora me seréis testigos. Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Acuérdense que en Juan capítulo 20 le dijo, paz a vosotros, y le volvió a reiterar, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tenían paz. Ellos estaban llenos de odio, estaban llenos de resentimiento, estaban con ira, habían matado a su maestro, a Jesús. ¿Ves? Se estaban reuniendo a escondidas, Roma se había levantado, se levantó el grupo religioso contra ellos, se levantaron, hermanos, los helénicos, ¿no? La filosofía, todos se levantaron contra ellos, pero ahora ellos van a tener que ir a arrasar con la predicación del Evangelio, no solamente con la predicación del Evangelio, con señales, con prodigios, van a comenzar a suceder cosas que jamás en su vida, hermano, el pueblo había visto, nunca en su vida había visto, cosas extraordinarias. Y es más, no olvidemos que en Juan capítulo 14, en el verso 12-13, Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Repita conmigo, haremos cosas mayores. Y la Biblia también habla en Daniel que haremos en el nombre del Señor proezas. Entonces, para mucha gente dice, no, ¿cómo es posible? Sí es posible, sí es posible. Sí es posible porque hay muertos que se resucitan, hay muertos que resucitan, hay ministerios, hay hombres de Dios que creen con todo su corazón y hay personas que están resucitando. Yo sé que hay tanta burla, tanta influencia contraria a la iglesia, pero no nos preocupemos. Burladores siempre han habido y siempre habrán. Así es que nosotros seguimos para adelante. Ahora, voy a llevarlo al libro de los Hechos en el capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vamos a ver una secuencia de lo que es salvación, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Voy a llevarlo una secuencia y todos vamos a estar listos en Hechos capítulo 9. Todas sus Biblias, Hechos capítulo 9. ¿Listos? En Hechos capítulo 9 está la historia de Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo de Tarso? Pablo, posteriormente Pablo. ¿Pero quién era Saulo? Un maestro de la iglesia. ¿Era una persona falto de conocimiento, sin entendimiento? No, en absoluto. Una persona muy preparada, catedrático de la ley, una persona eminente, estudió a los pies de Gamaliel, una persona de mucha y suma importancia en aquella época, ¿no? Una persona muy religiosa, pero vamos a ver qué sucede. Esto, por eso le digo, si tú conoces a alguna persona totalmente religiosa, no trates de cambiarla tú con tu fuerza. Zacarías capítulo 4 dice bien claro, verso 6, no es con espada, no es con ejército, no es con espada, no es con ejército, es el trabajo del Espíritu Santo. Eso tenemos que entenderlo, esto tenemos que entenderlo.
No tratemos de cambiar a la gente a nuestra fuerza. No es nuestra obra. No trates de cambiar a una persona, a un drogadicto, un alcohólico con tus fuerzas. No trates de cambiarlo. No trates de cambiar a tu esposo o tus hijos a la fuerza. Cuando entendamos cuál obra tan maravillosa del Espíritu Santo, no hay hombre perverso, pecador que se resista al amor de Dios cuando el Espíritu Santo lo toca. Nosotros lo sabemos. Verso 1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Si ustedes leen este primer verso bíblico, nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo es que una persona tan religiosa creía en Dios? Pero sin embargo, llevaba dentro de sí tanto odio, tanto resentimiento. El religioso lleva odio, lleva resentimiento, que aún lo quiere llevar a matar a las personas. No lo digo yo, está escrito en la palabra. Y esta persona era muy religiosa, era una persona que va a decir, yo pensaba servir a Dios, yo pensaba que estaba sirviéndole a Dios, pero no le estaba sirviendo a Dios, estaba en contra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, eran llamados los del camino, todavía no se llamaban cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Pero el Señor se atribuyó esa persecución y le dijo, me estás persiguiendo a mí. En otras palabras, no seas tonto. No seas tonto. Y hay gente que quiere destruir a la iglesia, pero jamás lo va a poder, porque tiene que verse luchando contra Dios. Así que nunca nos asustemos. Cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, verso 5, atentos, ¿quién eres? Señor. Esa palabra Señor es Kyrio. Esa palabra Señor es Kyrio. Verso 5, vamos analizando. ¿Quién eres? Señor, Kyrio. ¿Quién eres? Amo. ¿Quién eres jefe? ¿Tú eres mi dueño? Le está diciendo. ¿Por qué? Porque nunca había tenido una experiencia espiritual. Nunca había tenido una experiencia de este tipo, de esta índole. Primera vez en su vida que está llevando a cabo una experiencia espiritual. ¿Ves? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra él, aguijón. ¿Sabe lo que le está diciendo? Tú estás golpeando algo que te daña. Es golpear algo puntiagudo. Seríamos tontos de estar golpeando algo y lastimándonos constantemente. Seríamos tontos de hacerlo. Te estás dañando. Tú mismo te estás dañando, le está diciendo él, ¿no? Pero le dice, yo soy Jesús. ¿Sabes qué significa Jesús? Salvador. Le está diciendo, yo soy tu Salvador. Y él está diciendo, Señor, Kyrio, verso 5. Verso 6. Él temblando y temeroso dijo, ¿qué le dijo? Señor. ¿Qué le está diciendo ahí? Amo. ¿Qué está haciendo en ese momento? Lo está reconociendo como Señor y como Salvador. ¿Qué está aconteciendo entonces en este verso 6? Lo está aceptando como Señor, como Salvador. Y él mismo, en la carta a los Romanos, capítulo 10, ¿cierto? Él va a decir, ¿no? Carta a los Romanos 10, verso 9 al 10, va a decir, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces aquí Pablo lo está confesando como Señor. ¿Qué está sucediendo en este momento? El nuevo nacimiento. ¿Dónde está naciendo Pablo o Saulo? Saulo está naciendo aquí en este verso 6. En esta experiencia personal hay un nuevo nacimiento. ¿Qué está sucediendo en este nuevo nacimiento? Esta es la primera obra del Espíritu Santo. Lo está incorporando al cuerpo de Cristo. ¿Ves? ¿Qué está pasando en este momento? Está derramando el perfecto amor
de Dios en su corazón. Él lo está experimentando en ese instante. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Jesús, ¿no? Salvador. En otra palabra, yo soy tu Salvador. Yo soy el Salvador del mundo. Ahora, él temblando le dijo, Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿No? ¿Qué quieres que yo haga? Se puso bajo su dominio, bajo su autoridad. Miren, ¿por qué? Porque ya lo aceptó como Señor, amo. ¿Ves? Amo. Ahora le estoy diciendo, tú eres, a partir de ahora, tú eres mi amo, tú eres mi jefe, tú eres mi Señor. ¿Qué está experimentando? La primera obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza. Aquí Él va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mira lo que está pasando, ¿eh? Él va después a explicar que cuando uno acepta a Jesús, no hay, escúcheme bien, cuando uno acepta a Jesús, escúcheme lo que le estoy diciendo, esto lo habla la Biblia, la palabra de Dios, eso es lo que el Espíritu Santo te dice a ti en esta noche. El día que tú aceptas a Jesús, el día que tú lo recibes como Señor, como Salvador, el día que tú te arrepientes, entiéndame bien, no vas a necesitar tomar pastillas. ¿Para qué? Para que puedas dormir por la noche, porque hay algo que te atormenta, hay algo que te fastidia, tu pasado. Vas a entender de que a partir de ese momento, Jesús nos perdona de todo pecado, de toda iniquidad, y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Amén. Nunca más se vuelve a acordar. ¿Ves? Ciertamente, dice, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Él dice, olvidando ciertamente. Si Pablo tenía, hermano, fantasmas quizás al comienzo, sí, quizás lo tenía. Él mismo va a decir, yo arrastraba a las mujeres de los cabellos para llevarlas a las cárceles. ¿Quién estuvo cuando mataron al primer mártir cristiano? Estuvo Saulo de Tarso. ¿Qué es lo que hacía Saulo? Saulo hacía atrocidades contra la iglesia. ¿Qué dijo Ananías cuando el Señor lo mandó? Anda, Ananías, a la calle de la derecha, porque hay un hombre que está orando en este momento. Y el Señor, Ananías le dijo, no, Señor, le dijo, ¿cómo voy a ir? Ese hombre es malvado, tanto daño ha hecho a la iglesia. Anda, porque instrumento mío es este. Mire, le tenían miedo a Saulo. Le tenían miedo a Saulo de Tarso. Ahora el amor de Dios en esta primera obra está siendo derramada, ¿ves? El amor de Dios viene a su corazón, viene a su espíritu. No es el mismo. Saulo no va a ser más el mismo. Jamás va a ser el mismo. Todo aquel que acepta a Jesús nunca va a ser el mismo. Jamás va a ser el mismo. Por eso, hermano, invitamos a la gente, invitamos a los que están gobernando las naciones, a los que tienen cargos públicos, e inclusive a todos los padres, familia, todos en general, que si aceptamos a Jesús, nunca volveremos a ser las mismas personas. El amor de Dios vendrá a nuestros corazones. Seremos diferentes. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad, se te dirá todo lo que tú debes hacer. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí está aconteciendo la primera obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Y seguimos leyendo. Verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, llamado Ananías. Este no era un cualquier creyente, era un discípulo del Señor. A quien el Señor le dijo, no, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, que vaya a predicarle a los políticos. Miren, ahí está, reyes, gobernantes, y a los hijos de Israel, todo lo que yo mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. 17. Entonces Ananías entró en casa, poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno ¿de qué?
Entonces, en este verso que estamos viendo, en el 17, y seas lleno del Espíritu Santo, no está hablando del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento está en el verso 6. El nuevo nacimiento está en el verso 6. Es el bautismo del Espíritu Santo que lo incorpora al cuerpo de Cristo. Pero en este verso 17, y sea lleno del Espíritu Santo, y está poniendo mano, se le cayeron lo que tenía las escamas de los ojos. Aquí Pablo, si ustedes leen 1 Corintios 14, 18, Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. ¿Cuándo empezó a hablar entonces Pablo en lengua? Cuando él dice, cuando le dice a Ananías, seas lleno del Espíritu Santo. Está recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces aquí ya, miren, van dos. Primera, nuevo nacimiento. 2, bautismo en el Espíritu Santo. Y verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado ya en agua. 3 cosas que le sucedieron a Saulo de Tarso. Una, lo acepta como Salvador a Jesús por la experiencia personal. Se arrepiente de lo malo que estaba haciendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Se pone sumiso. Mire, se pone sumiso. Y la otra es que cuando Ananías le pone mano, le dice, el Señor que me mandó. Hermano, aquí hay una obra extraordinaria. Todo esto es sobrenatural. Por eso, hermano, que lo natural no va a cambiar este mundo. Lo que va a cambiar este mundo es la predicación del Evangelio, acompañado con la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Miren ustedes, hermano, mientras Saulo está teniendo una experiencia sobrenatural, específicamente una experiencia sobrenatural, mire, paralelamente, un hombre orando, Ananías, orando, clamando a Dios, el Espíritu Santo hablándole, paralelamente le está hablando también al mismo Saulo de Tarso. Mire, es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba haciendo oración, la iglesia estaba orando. La iglesia está orando. Ahora hay una tremenda flojera espiritual, ¿verdad? Por eso que Jesús dijo, ¿no habéis podido orar una hora? ¿No habéis podido orar una hora? Pero este aparatito, hermano, que gracias a Dios, hermano, nos acorta tanta distancia, ha robado la bendición de millones de personas. Está robando la bendición de millones. Porque se puede estar muchas veces 1 hora, 2 horas. La gente puede pasar 2, los niños pueden pasar 3, 4 horas en esto. Adultos pueden pasar tantas horas en esto. Pero Jesús dice, ¿habéis podido orar 1 hora? ¿Habéis podido orar 1 hora? Hermano, la iglesia, hermano, estaba orando. El Espíritu de Dios estaba moviéndose en una manera extraordinaria. Comienza un avivamiento, aunque la Biblia no habla de un avivamiento, pero también en Habacuc dice, aviva la obra de tus manos. Comienza un avivamiento en el cual solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Nada, hermano, ni un gobierno terrenal puede hacer esto, hermano, ni la ciencia puede mover el espíritu de una persona. Solo el Espíritu Santo. Es sorprendente. Aquí hay palabra de ciencia, conocimiento, palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le está diciendo a Ananías, ¿sabes qué? Le está contando algo de que había sucedido ya horas antes. A Saulo le está mostrando lo que le iba a suceder y le está dando palabra de sabiduría de lo que le iba a acontecer después a Saulo. Ahora sabrás cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre, por la predicación del Evangelio. Miren, entonces hay un nuevo nacimiento. Después del nuevo nacimiento, cuando le dice Señor Kyrio, lo está confesando con su boca. Él mismo lo declara en la carta a los romanos. No, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Qué está pasando? Él está siendo salvo en ese momento. El Espíritu de Dios está haciendo la primera obra, su salvación. Ahora comienza la segunda obra, cuando Ananías pone mano. ¿Ves? Se le caen las escamas de los ojos. Y en ese instante le dice, hermano Saulo, sé lleno del Espíritu Santo. Y él va a comenzar. Claro que muchos me dirán, pero pastor, ¿en qué parte dice? ¿En qué parte dice? 1 Corintios 14, 18, él va a decir, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Porque después vamos a ir a ciertos pasajes bíblicos en la cual va a decir, para que sean llenos del Espíritu Santo. Esa llenura no tiene que ver con tu nuevo nacimiento. Esa llenura tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante hablar en otras lenguas? ¿Por qué?
A veces converso con personas que me dicen, pastor, yo fui bautizado, hablé en otras lenguas, pero ya no siento. Es que no se trata de sentir, se trata de que ahora hables en otras lenguas. Que hables desde tu interior. El que habla en lengua, asimismo se edifica. Necesitamos edificar nuestra persona interior, nuestro hombre interior. Necesitamos edificarlo. Comiencen a hablar en otras lenguas. ¿Sabes qué? Cuando uno comienza a orar en otras lenguas, comienzan a suceder cosas sorprendentes, como que te aleja, hermano, de las cosas del mundo. Porque es algo sobrenatural, te llama a la santidad. El orar en lengua te hace que camines en santidad. Cuando oras en lengua, como que te rechazas, hermano, lo que le agrada a la carne, ¿verdad? Hagan la prueba, pónganse a orar en lengua y van a ver si pueden estar pegados del televisor 2, 3, 4 horas. Imposible. Imposible, no puede estar pegado. Una persona que ora en lengua es imposible que esté pegado 3, 4 horas en un teléfono o viendo películas. Es imposible. En realidad yo sé por qué se lo digo. Y la iglesia comenzó a orar en lenguas. Cuando la iglesia comenzó a orar en lenguas, su espíritu se edificó. O sea, el valor, la valentía. Jesús dijo a través de Pablo, no les ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces, ¿de dónde sale el dominio propio? Desde adentro. Hay un fluir y un dominio propio. Esa es la iglesia que arremetió contra todo, prácticamente una corrupción tremenda en aquella época. Ahora entendemos por qué Jesús, en realidad, ¿no? Por qué Jesús hizo tremenda declaración y le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque habían 3 poderes. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, habían 3 poderes que gobernaban aquí en la tierra. Uno de los poderes que gobernaban la tierra era el poder romano, era el poder militar, era el poder avasallador, el poder demoledor de Roma. Roma decía, somos el imperio, nuestros dioses nos respaldan y nosotros vamos a conquistar el mundo entero. Eso es lo que decían los romanos. El César era como un dios, ¿ves? Ellos dependían de sus dioses paganos. Pero también estaban los griegos. Los griegos decían que llegar a la plenitud era tener tanto conocimiento. El conocimiento era el camino a la salvación, el camino a una vida eterna. Eso es lo que hablaban prácticamente los helénicos. Entonces eran el poder romano, estamos viendo el poder griego, poder helénico, y el poder religioso. El poder religioso que decía que a través de los ritos, a través de las costumbres, el hombre podía ser salvo. Pero Jesús se levantó y le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero ¿quién estaba sobre él? Acuérdense que él empieza su ministerio diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, abrirle las cárceles a los presos, quitarle la venda a los que están prácticamente cegados, ¿no? A predicar el año agradable del Señor. Esta es una obra del Espíritu Santo. La iglesia no puede hacer porque seríamos como Moisés. Moisés, cuando se enteró que Dios lo había llamado, cometió un error, mató al egipcio. Y nosotros no estamos para matar al egipcio. Por eso que el Señor tuvo que llevar al desierto para que aprenda a depender de la persona del Espíritu Santo. Si no aprendemos a depender de la persona del Espíritu Santo, vamos a tratar de matar a las personas con el propósito, hablo en el sentido espiritual, para poder atraerlos. No, pero aquí tenemos que comprender, hermano, de que esta obra solamente la puede hacer la persona del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estamos terminando aquí este tema sobre el discipulado, y una vez más, desde aquí, desde Lima, Perú, somos la Iglesia Comunidad Carismática Jesucristo es el Señor. El que te habla, mi nombre es Carlos Bocanegra. Por la gracia de Dios, soy pastor de esta iglesia, y estamos siempre tratando de llegar a través de este canal de YouTube a todas las personas que desean recibir este discipulado. La venida de Cristo, todos lo sabemos, está cerca. No podemos, hermano, luchar con nuestras armas. Así es que lo importante es entender que las obras del Espíritu Santo y lo que está haciendo el Espíritu Santo ahora es algo extraordinario. Busquemos un poderoso avivamiento. Solamente el Espíritu de Dios puede avivar el corazón de su iglesia, de los líderes, de los miembros, para levantarnos y comenzar a predicar este Evangelio del Reino. Que el Señor les siga bendiciendo, y gracias al Espíritu Santo. Amén.